Hola a todos, hoy vamos a ver la nueva serie de chasis frame de Corsair, concretamente el modelo 4000D RGB. Es una evolución de la anterior serie, la 4000D RGB Airflow, pero no se trata simplemente de un cambio estético, de las esquinas redondeadas y un detalle así visual. Realmente tiene una serie de innovaciones que hacen que una vez más sea el chasis definitivo. No sé cuántas veces voy a decir esto, pero bueno, ahora es el definitivo. Bien, aquí tengo el 4000D RGB, pero de la serie Frame. Como veis, se parece bastante al 4000D RGB Airflow. Tiene el marco así con esta hendidura, el frontal es relativamente parecido, pero como os decía al principio, hay una serie de innovaciones bastante interesantes. En primer lugar, es totalmente modular. Se pueden cambiar todas las piezas, el frontal, los paneles superiores, los paneles interiores, etcétera. Todo es modular. Bien, vamos a empezar a desmontarlo. Primero vamos a abrir el panel de cristal del lateral. Como veis, mantenemos los tornillos estos fáciles de Corsair, que no se caen, no se pierden. Y este panel, vale, es que como no lo he... Acabo de sacarlo de la caja, vais a ver la primera impresión que voy a tener sobre esto. Vale, tenemos un clic ahí como de seguridad. Hay que tener cuidado porque es fácil que se nos caiga, ¿vale? Pero bueno, el cristal lo voy a poner aquí, no sea que me lo cargue. Y seguimos. Bueno, ya podéis ver bien el interior. Otra cosa interesante que me acabo de dar cuenta es que además de los tornillos de abre fácil del lateral, todos los paneles, etcétera, también lleva los de la fuente. ¿Veis? Esto está muy bien porque así cuando vayamos a poner la fuente de alimentación, pues ya tiene estos dos tornillos que nos permiten dejarla fija y luego si queremos podemos completar el resto de tornillos con los que ya vienen con la fuente de alimentación. También vemos aquí que el panel lateral este, que es el cover digamos de la fuente, también se puede sacar. Aflojamos el tornillo y simplemente tirando de aquí tenemos otro clic de estos. Esta pieza lleva aquí una especie de difusor que hace que el interior se pueda ver la luz pero que no se vean los detalles, es como un satinado. Esto se le puede quitar, pero está puesto encima, está cogido aquí con una pestañita, ¿veis? Y entonces ya sería Airflow. Yo en principio lo voy a dejar puesto y ya está. Bien, ya tendríamos esa parte quitada. ¿Qué más cosas empezamos a quitar? Pues el panel trasero, también para ver todo lo que sería la parte de atrás. Ya me imagino que será efectivamente como la parte delantera. Como veis tiene un filtro antipolvo magnético aquí. Vamos a quitar este precinto y esto, ¿veis? Se puede limpiar muy fácilmente. Estos filtros siempre recomiendo que se usen solamente cuando son de entrada, es decir, si nosotros tenemos una configuración, un flujo de aire en los que esta ranura es de entrada de aire, porque tenemos unos ventiladores aquí succionando o lo que sea, es lógico que tengan el filtro. Pero si son para salida de aire, si en el flujo de aire de la caja esto es de salida, le podemos quitar el filtro tranquilamente, mejoramos el flujo porque de dentro de la caja teóricamente no tiene que venir polvo. El filtro es para que no entre en la caja, ¿vale? Bueno, este panel lo pongo aquí también para que no nos moleste. Y seguimos. Como veis aquí en la parte de atrás viene todo súper canalizado, viene con una serie de bridas, ¿veis? De estas de velcro. Y vamos a ver el panel frontal, que tengo bastante interés en ver cómo es. Esto también funciona con esos pivotitos, ¿veis? Este es el nuevo diseño de rejilla que tiene, que ahora después hablaré de él con más detalle. Vamos a seguir viendo la modularidad de esta caja, ¿no? Tenemos también aquí fácilmente desmontable la parte de arriba y esto se saca hacia afuera y hacia arriba y ya tendríamos aquí la parte superior sacada para poder personalizarla o cambiarla por otra, que luego veremos el tema de los paneles. Todo esto son cosas exteriores, ¿vale? La rejilla esta, esto, las voy a dejar aquí aparte porque ahora vamos a ver también cosas más internas, ¿no? del funcionamiento. ¿Qué más se puede desmontar? Bueno, lógicamente el filtro antipolvo, que se saca muy fácil.
lleva un filtro de estos de nylon súper fino. Esto tiene un flujo de aire enorme y al mismo tiempo filtra muchísimo. ¿Veis? Estos filtros, bueno, yo soy de la opinión de que los filtros antipolvo no son filtros antipolvo, son filtros antipelusa, antibolas de polvo y bolas de pelusa y cosas de esas, porque siempre va a entrar en una pequeña capa de polvillo fino, pero ese fieltro que se forma algunas veces en los ventiladores, con esos filtros pues no lo vas a tener. ¿Qué más cosas podemos cambiar en este chasis? Pues mira, la parte de atrás, donde van las tarjetas que van pinchadas en la placa base, también se puede cambiar. Lleva estos dos tornillos, también de abre fácil, y estas pestañitas, con esto se engancha y simplemente se gira, se engancha en las otras pestañitas de abajo, estas de aquí, y se vuelven a poner los tornillos y ya tendríamos nuestro bracket para sujetar las tarjetas, la tarjeta gráfica por ejemplo, para ponerla en posición vertical. ¿Veis? Es muy sencillo. Voy a dejarlo quitado para que se vea toda la modularidad de este chasis. ¿Qué más cosas podemos cambiar de aquí? Bueno, fijaos, por ejemplo, aquí llevo un tornillito, aquí llevo otro tornillito, aquí otro y aquí otro. Esto es para poder quitar la parte de abajo, que también se puede quitar para personalizarla o cambiarla por un panel diferente. Vamos a desmontarlo. Son pocos tornillos y con eso ya podemos sacar el mid plate para personalizarlo o cambiarlo por uno personalizado. Esto lleva aquí una serie de agujeritos. Estos son para sujetar el bracket PCI Express de la tarjeta gráfica cuando la ponemos en posición vertical, y estos otros 4 agujeros son para 2 ventiladores de 120 milímetros o un radiador. Bien, ¿qué más cosas tenemos aquí para desmontar? Bueno, pues aquí en la parte de atrás, donde está el hueco para poder montar el soporte para el disipador o el bloque de refrigeración líquida de la CPU, tenemos una placa que viene por defecto con una hendidura hecha aquí para poder poner el controlador Link, que es magnético, y entonces además de ser magnético, si se mete aquí dentro en este marco, pues queda ahí perfectamente encajado. También podemos poner cualquier otro controlador aquí, un Commander Core, un Commander Pro, etcétera. Y esto tiene agujeros tanto para 2 discos de 2,5 pulgadas o un disco de 3,5 pulgadas en posición así de lado, ¿no? Esto se puede quitar para poder montar fácilmente tanto los dispositivos aquí como para poder trabajar en la placa base a la hora de montar el bloque. Y luego aquí delante, también en la parte de abajo, justo delante de la fuente de alimentación, lleva otra placa igual que la anterior, donde podemos poner cualquier otro accesorio que tengamos. Eso aquí en la parte de abajo. Esto, si os fijáis, lleva aquí una serie de pestañitas, ¿veis? Para poder poner esta placa en 3 posiciones distintas, aquí, aquí o aquí, con lo cual podemos adaptarlo a nuestras necesidades. Más cosas que podemos cambiar. Bueno, como veis, lleva aquí un soporte que se puede mover. Aquí lleva un tornillo para apretarlo en la posición correcta para sujetar la tarjeta gráfica que no pandee. Si lo vamos a poner en posición vertical, la tarjeta gráfica, aquí en el cover de la fuente de alimentación, donde veis estos agujerillos, pueden ir unos tornillitos que sujetan lo que es el bracket. Y ya vamos a sacar estos accesorios de aquí porque ahora lo vamos a necesitar para lo siguiente que vamos a ver. Viene una pequeña tapa magnética, que esto es para tapar los agujeros del soporte de la placa base, para las placas base que tienen los conectores en la parte de atrás, porque otro detalle a tener en cuenta que no os he contado antes es que el soporte para la placa base viene preparado para estas placas bases nuevas que hay, que tienen los conectores hacia atrás. Vale, más cosas interesantes de esta caja y en relación a lo que voy a sacar de aquí ahora. Bueno, aquí tenemos todos los tornillos, bridas, soportes, y aquí tenemos otra cosa muy interesante, que es la parte del lateral, el panel lateral, para poner ventiladores en el lateral, porque todo este panel se puede sacar. Este lleva aquí un tornillito, vamos a quitarlo, y entonces una vez que hemos quitado ese tornillo ya podemos sacar esta pieza. Como veis, muy sencillo, lleva unas pestañitas aquí en la parte de abajo que se meten aquí y ya con eso se queda perfecto. Entonces esta pieza, que es para tapar los cables y tal de todo esto, la podemos sustituir por esta otra de la misma forma. Vamos a ponerla aquí que no nos moleste.
Enganchamos los clics. Giramos. Espera. Ahí. Y ya podemos poner ahí el tornillo. Pero si os fijáis, aquí lleva varias pestañitas, lleva dos posiciones, es decir, que podemos ponerlo también más alejado. Esto nos permite que los ventiladores laterales no nos topen en un radiador, si tenemos aquí por ejemplo un radiador. Bien, vamos a dejarlo fuera. Vamos a dejarlo fuera porque vamos a seguir desmontando. La caja sigue teniendo cosas que desmontar. Por ejemplo, el panel de la placa base también se puede sacar. Lleva unos tornillos y si cambia el formato de las placas base o queremos una personalizada, pues simplemente sacamos esos tornillos y listo. Voy a quitar estos brackets de aquí, donde viene el cableado, para que se vea perfectamente cuál es realmente el límite del soporte de la placa base. Eso lo sacamos todo. Venga, todo fuera. La voy a desmontar enterita. Y ahora pues simplemente quitamos de aquí un tornillo aquí y el otro tornillo aquí. Una vez que tenemos esos dos tornillos quitados, ya veis que podemos sacar el panel trasero de la placa base y quedarnos con el chasis ya prácticamente pelado. Solo falta el tema de los ventiladores, que ahora os lo voy a contar también, que es impresionante. Y os voy a enseñar otra pieza que lleva esto. Bueno, voy a dejar esta aquí, que no nos moleste, que es este filtro de plástico, que este es, ¿os acordáis que os enseñé antes que el lateral de la caja, lo que es el cover de la fuente de alimentación, lleva esta especie de difusor? Deja pasar la luz, pero no deja pasar la imagen, ¿no? Pues tenemos una versión en blanco directamente. Esto se pone igual que el otro, se mete por aquí por el agujerito este, así, y ahora entrando ahí, entrando aquí y listo. Ya lo tenemos blanco, ¿veis? Hombre, si debajo hay algún tipo de iluminación o lo que sea, pues queda muy bonito con el difusor este, para que la luz vaya saliendo por esta rejilla, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ahí tenéis una de las infinitas posibilidades de personalización que tienen estos chasis. Vale, y ahora una de las cosas más importantes de esta caja, el sistema InfiniRail para los ventiladores. Como ya habéis visto, todo es súper modular y súper personalizable, pero es que el tema de los ventiladores es increíble. Lleva estas guías, ¿veis? Estas guías de aquí, que se pueden mover. Si os fijáis, aquí lleva unos tornillitos y podemos desplazar la guía entera. Entonces esto nos permite poner ventiladores de 120, moviendo la guía poner ventiladores de 140 con estos soportes, y quitando los soportes y atornillando el ventilador directamente en la guía, podemos poner hasta dos ventiladores aquí de 200 milímetros. Todavía no he visto el L200, pero puede ser que salgan, ¿no? Entonces, bueno, ventiladores de hasta 200, dos delante. Luego aquí en la parte del lateral, con el soporte este que hemos visto antes, también tenemos capacidad. Este no lleva InfiniRail, pero sí que lleva perforaciones para poder poner 3 ventiladores de 120 o 2 ventiladores de 140. Luego también tenemos la parte de arriba, que también lleva el sistema InfiniRail. Veis que esta guía de aquí, esta parte, la podemos mover, podemos desplazarla hasta otra posición, y entonces podemos poner, partiendo siempre del borde de arriba para dejar la mayor distancia posible hasta la placa base y que no nos topen los ventiladores en la RAM o los radiadores, etcétera, podemos poner 3 ventiladores de 120 o 2 ventiladores de 140. En el midplate, el cover de la fuente de alimentación lleva para 2 ventiladores de 120, esas perforaciones que vimos antes. Y en la parte de atrás admite un ventilador de 120 o de 140. En lo que se refiere a radiadores, lógicamente en la parte delantera admite radiadores de 360 milímetros y de 280 milímetros, el máximo para 3 ventiladores de 120 y 2 de 140. También en la parte de arriba, es decir, 280 y 360 milímetros. Y en el lateral, aquí, cuando usamos esta parte en el lateral,
También admite radiador, uno de 360 mm o uno de 280. Bien, y como suele ser habitual en los chasis de Corsair, existen varias versiones. Esta es la versión RS a RGB, luego está la versión RS que trae los 3 ventiladores RS 120 pero sin RGB, y la versión normal que no trae ventiladores. Esta que tengo aquí es la versión que lleva los 3 ventiladores RS RGB de 120 interconectados, porque estos ventiladores tienen una conexión RGB estándar. Esto lo hace compatible con cualquier sistema de control de iluminación RGB, no es necesario que sea el controlador de Corsair. También los ventiladores son PWM, llevan el cable de 4 pines para poder controlar perfectamente las revoluciones y van encadenados unos con otros, y al final tenemos dos cables, uno a RGB estándar para poder ponerlo en cualquier placa base y uno de ventilador PWM de 4 pines también para poder gestionarlo desde la placa base o desde un controlador si queremos. Luego aparte tenemos aquí esta manguerita que es la que lleva los cables del frontal, que lleva el botón de power con su iluminación, un jack para el sonido, dos puertos USB tipo A y un puerto USB tipo C. Por supuesto todos son ya de última generación, de 3.1, 3.2. Entonces bueno, aquí vienen los cables y luego tenemos este cablecito que se conecta en el bracket de cualquier placa base porque lleva un orden estándar, pero si vuestra placa base no lleva este orden, pues tenemos este adaptador que lo conectamos aquí y entonces ya podemos tenerlo individualizado y conectarlo donde queramos. Y por último os quería enseñar también, aparte de todas las ventajas del chasis, el nuevo sistema de la rejilla frontal, que la tengo aquí, que os dije, luego os comentaré la rejilla. Lleva un sistema, lleva una rejilla así como en 3D, que lleva una especie de relieve, ¿veis? Con este diseño, de así como de triangulitos y tal, consigue hasta un 12% más de flujo de aire. Por cierto, la parte de abajo incluye un filtro antipolvo, ¿veis? Que se saca por aquí, por la parte delantera, para evitar que entren bolas de pelo y la especie de fieltro ese que se forma, ¿no? Bien, si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y trataré de ayudarte. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Ahora me queda aquí un rato para montar todo esto otra vez.